1. El dolor como parte inevitable de la vida. Antes de comenzar, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like a este video y quédate hasta el final, porque en el último capítulo compartiré un ejercicio estoico sencillo pero poderoso que puede ayudarte a transformar tu dolor en fuerza. El dolor es una experiencia universal. Nadie, por más privilegios que tenga, logra escapar de él. Puede ser físico, como una enfermedad o un accidente. Puede ser emocional, como una pérdida, un rechazo, una traición. Y aunque el mundo moderno nos ha llenado de comodidades, no ha eliminado la realidad más antigua de todas. Sufrir forma parte de estar vivo. Los estoicos nunca prometieron un camino libre de dolor. Al contrario, afirmaban que todo ser humano lo enfrentará en distintas formas y momentos. Lo que sí enseñaron fue algo mucho más valioso. El dolor puede convertirse en maestro, en entrenamiento, en fuente de fortaleza, si sabes cómo mirarlo. Piensa en cómo solemos reaccionar al dolor. Nos resistimos, lo negamos, lo maldecimos. Pero esa resistencia no lo elimina. Al contrario, lo multiplica. El dolor se convierte en sufrimiento cuando lo combatimos con desesperación. Es como luchar contra la marea. Cuanto más pataleas, más te hundes. El estoico propone otro enfoque: aceptar que el dolor es inevitable, pero no rendirse ante él. La aceptación no significa resignación pasiva, sino reconocer la realidad tal cual es y usarla como punto de partida. Cuando dices, sí, duele, pero este dolor no decide quién soy ni qué hago, comienzas a recuperar tu libertad interior. El dolor, mirado con ojos estoicos, es como el fuego que prueba el oro. Si lo enfrentas con coraje, pule tu carácter, fortalece tu paciencia, despierta tu compasión. Si lo enfrentas con desesperación, solo te consume. La diferencia está en tu actitud, no en la intensidad del dolor. Los estoicos sabían que la vida nos dará golpes inevitables, pero también sabían que el alma humana tiene una capacidad inmensa de resistir y crecer. El primer paso es dejar de ver el dolor como un enemigo y comenzar a verlo como parte del camino. 2. La mirada estoica. No sufrir doble. Epicteto decía, el hombre sufre no por las cosas que le ocurren, sino por la opinión que tiene de ellas. Esta frase resume la esencia de la mirada estoica sobre el dolor. No siempre podemos evitar que nos lastimen, pero sí podemos decidir cómo interpretamos ese dolor. Cuando pierdes un trabajo, duele. Cuando alguien que amas te abandona, duele. Cuando enfrentas una enfermedad, duele. Ese dolor inicial es inevitable, es humano. Pero lo que hacemos después con ese dolor marca la diferencia entre hundirnos o fortalecernos. El error más común es sufrir doble. Primero, por el hecho mismo. Segundo, por todo lo que añadimos con nuestra mente. Esto no debería haber pasado. Mi vida está arruinada, nunca me recuperaré. Cada pensamiento de este tipo multiplica el dolor original y lo convierte en una carga insoportable. El estoicismo nos enseña a detener ese círculo. El hecho está ahí, ocurrió y no puede cambiarse. Pero la interpretación depende de ti. En lugar de repetir, no puedo con esto, puedes preguntarte, ¿qué puedo aprender de esta prueba? ¿Cómo puedo crecer a través de ella? Esa simple reorientación no elimina el dolor, pero evita que lo conviertas en sufrimiento inútil. Marco Aurelio escribía en su diario, si no es correcto, no lo hagas. Si no es verdad, no lo digas. Si no depende de ti, acéptalo. Su consejo era claro, no luches contra lo inevitable, porque solo lograrás agotarte. Concéntrate en lo que sí puedes controlar. Tu respuesta, tu disciplina, tu carácter. El dolor nos recuerda que no controlamos el mundo, pero también nos recuerda que sí controlamos cómo atravesamos la tormenta. Y allí está la semilla de la fuerza.
en aprender a sentir sin multiplicar, en aceptar sin rendirse, en mirar la herida y preguntarse qué virtud puede crecer de ella. La mirada estoica no promete que dejarás de sufrir, sino que dejarás de sufrir de más. El dolor es inevitable, el sufrimiento adicional, opcional. Si alguna de estas ideas ya te ayudó a mirar tu dolor con otros ojos, escribe en los comentarios: "Me tocó de verdad", y cuéntanos por qué. Tu historia puede inspirar a alguien más que está atravesando su propia tormenta. 3. Disciplina del pensamiento. Lo que está en tus manos y lo que no. Cuando el dolor golpea, lo primero que hace es sacudir nuestra mente. Los pensamientos se agitan como un mar en tormenta. ¿Por qué a mí? ¿Qué va a pasar ahora? Esto no debería estar pasando. Esa tormenta mental muchas veces resulta más insoportable que el propio dolor físico o emocional. Epicteto insistía en una regla de oro: distinguir entre lo que está en tus manos y lo que no. Esa es la disciplina del pensamiento. No es un simple ejercicio intelectual, sino un acto de libertad. Cuando aprendes a separar ambos ámbitos, dejas de desgastarte en luchas imposibles y concentras tu energía en lo que sí puedes cambiar. Imagina que atraviesas una ruptura amorosa. No puedes controlar la decisión de la otra persona, ni el pasado, ni la forma en que alguien dejó de sentir lo que antes sentía. Eso no está en tus manos. Pero sí puedes controlar lo que piensas de ti, cómo cuidas tu mente, cómo eliges actuar con dignidad. Esa diferencia es crucial. Lo primero te encadena, lo segundo te libera. El dolor se multiplica cuando creemos que todo depende de nosotros. Queremos corregir lo que no puede corregirse, evitar lo que ya ocurrió, cambiar la voluntad de otros. La disciplina estoica consiste en aceptar lo inevitable con serenidad y actuar con firmeza en lo posible. Marco Aurelio lo practicaba en silencio cada día. Frente a guerras, pestes y traiciones, repetía a sí mismo que no podía controlar el destino, pero sí podía controlar su carácter. El emperador más poderoso del mundo entendía que su verdadero reino era su mente. La disciplina del pensamiento no elimina el dolor, pero lo convierte en un límite soportable. Te recuerda que no tienes que cargar con todo, solo con tu parte. Y esa parte, aunque pequeña, siempre es suficiente para mantenerte de pie. Cuando sientas que el dolor te ahoga, repite esta pregunta: ¿esto depende de mí o no? Si depende, actúa. Si no, suéltalo. Este simple hábito es un escudo poderoso contra la desesperación. 4. El tiempo y la paciencia como medicina del alma. El dolor suele traer consigo una urgencia. Queremos que desaparezca ya. Queremos que la herida cicatrice de inmediato, que la pérdida deje de doler, que la tristeza se apague al instante. Pero el alma no funciona con la prisa del cuerpo, tiene su propio ritmo. Y aquí los estoicos nos enseñan la virtud olvidada de la paciencia. Séneca decía que el tiempo es el mejor médico, no porque borre todo, sino porque suaviza lo insoportable. Lo que hoy parece insoportable mañana se vuelve manejable y con los años puede transformarse en recuerdo sin veneno. La paciencia es confiar en ese proceso, sin desesperarse en la espera. El dolor, cuando es mirado con paciencia, deja de ser un enemigo y se convierte en un maestro lento. Nos obliga a detenernos, a reflexionar, a reevaluar nuestras prioridades. Muchas personas solo descubren lo esencial de la vida después de un gran dolor. Aprenden a valorar el presente, a cuidar a quienes aman, a no malgastar el tiempo. La impaciencia, en cambio, multiplica el sufrimiento. Pensar, esto nunca terminará, o no puedo soportar un día más, encierra la mente en un túnel sin salida. Pero si entiendes que el dolor tiene un tiempo, que nada en la vida es permanente, incluso lo más duro se vuelve un poco más llevadero. Marco Aurelio escribía: el tiempo es como un río,
todo fluye y nada permanece. Lo mismo ocurre con el dolor. Ninguna emoción es eterna, todo cambia, todo se transforma. La paciencia consiste en confiar en ese flujo, en saber que incluso la herida más profunda no tiene poder infinito sobre ti. Practicar la paciencia no significa pasividad, significa aceptar el ritmo de la vida mientras actúas con serenidad. Puedes trabajar en tu sanación, pero no puedes acelerar a la fuerza un proceso que necesita su propio cauce. El tiempo, unido a la paciencia, es una medicina silenciosa. No se toma en una dosis, sino día tras día. Y cuando miras hacia atrás, descubres que aquello que parecía insoportable te dio una fuerza que jamás hubieras encontrado en la comodidad. 5. La adversidad como campo de entrenamiento. Para los estoicos, la adversidad no era una maldición, sino un gimnasio del alma. Marco Aurelio, acosado por guerras y epidemias, no escribía lamentos, sino reflexiones para endurecer su carácter. Epicteto, que conoció la esclavitud, repetía que cada dificultad era una prueba para medir qué tan libre era en su interior. Y Séneca, exiliado y despreciado por la política romana, afirmaba que los golpes de la vida eran oportunidades de practicar la virtud. El dolor, visto con ojos comunes, parece un obstáculo que bloquea el camino, pero visto con ojos estoicos, es el mismo camino. Es allí, en la prueba, donde el carácter se revela y se forja. La adversidad muestra quién eres cuando las comodidades desaparecen. Pensemos en un ejemplo. Un atleta que nunca entrena con peso no desarrolla fuerza. Solo el esfuerzo repetido y la carga lo vuelven resistente. De la misma manera, el alma necesita resistencia y esa resistencia la da el dolor. La comodidad debilita, la adversidad fortalece. El problema es que solemos esperar una vida sin dificultades. Creemos que el dolor es injusticia, cuando en realidad es parte de la naturaleza. Marco Aurelio decía, ¿por qué asombrarte de que el mundo te cause dificultades? ¿Acaso es posible que el fuego no queme, que la lluvia no moje, que los hombres no fallen? El dolor no es excepción, es parte del contrato de estar vivos. El estoico propone entrenar la mente como un soldado. Cada dificultad es un ejercicio. La pérdida enseña desapego. La traición enseña prudencia. La enfermedad enseña paciencia. La soledad enseña autoconocimiento. Ninguna prueba es inútil si la enfrentas con disposición de aprender. Ver la adversidad como entrenamiento no elimina el dolor, pero cambia su sentido. Ya no es un castigo, sino una oportunidad. Ya no es un obstáculo, sino un maestro severo que prepara tu espíritu para lo que viene. El alma que entrena en la adversidad alcanza una fortaleza que nadie puede arrebatar. Y esa fortaleza, a diferencia de cualquier bien material, crece precisamente donde otros se derrumban. 6. El valor de escribir el dolor. El diario estoico. Entre todas las prácticas estoicas, una destaca como puente entre el dolor y la claridad: escribir. Marco Aurelio no publicaba libros, escribía para sí mismo como un ejercicio de orden interior. Sus meditaciones no eran discursos, sino un diario personal donde volcaba sus dudas, sus miedos, sus aprendizajes. Escribir el dolor tiene un poder que a menudo subestimamos. Cuando guardamos el sufrimiento solo en la mente, se expande como una sombra. Los pensamientos se repiten en bucle, se distorsionan, se hacen más grandes de lo que son. Pero al ponerlos en palabras, los delimitamos, les damos forma, los enfrentamos. El diario estoico no es un espacio para quejarse, sino para reflexionar. Allí puedes registrar qué te dolió hoy, cómo reaccionaste ante ese dolor, qué estuvo en tus manos y qué no. ¿Qué podrías hacer diferente mañana? Este hábito transforma el dolor en aprendizaje. Lo que antes era solo sufrimiento se convierte en material de crecimiento.
Además, al releer después de semanas o meses, descubres algo poderoso. Aquello que parecía insoportable perdió fuerza, y tú te fortaleciste. El diario se convierte en testigo de tu progreso. Epicteto diría que escribir es entrenar la mente para observarse a sí misma. Es un espejo más honesto que la memoria, porque no depende del autoengaño. Allí queda grabado lo que realmente pensaste y sentiste, y eso te obliga a confrontar tu verdad. Hoy, en una era de ruido constante, el acto de escribir es aún más necesario. No para publicar en redes, sino para ti. Un cuaderno, unas notas digitales, poco importa el formato. Lo esencial es que conviertas el caos interno en palabras, porque eso ya es un primer paso hacia la libertad. El dolor escrito deja de ser un enemigo invisible. Se convierte en algo que puedes mirar, analizar y poco a poco transformar en fuerza. 7. Convertir la herida en servicio y compasión. El dolor, cuando no se trabaja, tiende a encerrarnos en nosotros mismos. Nos volvemos víctimas de nuestra propia historia, incapaces de mirar más allá de la herida. Pero los estoicos proponían algo distinto: usar el dolor como una fuente de servicio y compasión hacia los demás. Séneca decía que nada nos humaniza más que la conciencia de nuestra fragilidad. Quien ha sufrido sabe lo que duele perder, caer o ser traicionado. Y esa experiencia, lejos de aislarnos, puede acercarnos más a los demás si elegimos transformar la herida en puente. Un ejemplo cotidiano. Alguien que ha perdido a un ser querido puede hundirse en la amargura o puede usar ese dolor para acompañar a quienes enfrentan la misma pérdida. Una persona que superó la enfermedad puede convertirse en apoyo para otros pacientes. Quien salió de una crisis emocional puede tender la mano a quienes aún están atrapados. El dolor compartido se convierte en semilla de compasión. Ya no miras al otro con juicio, sino con empatía. Ya no piensas, eso no me pasará, sino, sé lo que se siente. Y esa empatía te vuelve más humano, más consciente de que la vida no es competencia, sino comunidad. Marco Aurelio insistía en que nacimos para trabajar juntos, como los pies o las manos. Si el dolor te vuelve egoísta, perdiste la lección. Pero si el dolor te abre al servicio, entonces se transforma en fuerza creadora. Convertir la herida en servicio no significa negar lo que sufriste, significa darle sentido. Es como reciclar el dolor. Lo que parecía basura emocional se convierte en alimento para la virtud. Y cuando tu herida ayuda a otro a resistir, entonces tu sufrimiento deja de ser solo tuyo. Se vuelve una fuente de fortaleza compartida. 8. Ejercicio práctico. Transformar tu dolor en fuerza hoy. Después de todo lo explorado, es momento de llevar la filosofía a la práctica. Los estoicos no querían que sus palabras quedaran en teoría. Buscaban que cada día fuera un entrenamiento para el alma. Aquí te propongo un ejercicio inspirado en sus enseñanzas, el ritual del dolor transformado. Cada vez que sientas una herida abierta, toma un cuaderno y responde estas 4 preguntas. ¿Qué hecho me causó dolor hoy? Nómbralo con claridad. No lo escondas ni lo exageres. ¿Qué parte de este dolor está bajo mi control y cuál no? Distingue entre lo inevitable y lo que depende de ti. ¿Qué virtud puedo practicar gracias a este dolor? Paciencia, fortaleza, compasión, disciplina. Siempre hay una virtud que puede crecer de la herida. ¿Cómo puedo usar esta experiencia para servir a otros? Puede ser con una palabra, una acción o simplemente con comprensión. Hazlo cada día durante un tiempo. Al principio parecerá un ejercicio extraño, pero poco a poco descubrirás que tu mente cambia. En lugar de ver el dolor como enemigo, empezarás a verlo como maestro. En lugar de sentirte víctima, empezarás a sentirte aprendiz.
Este hábito sencillo refleja la esencia del estoicismo. No elegimos lo que nos pasa, pero siempre podemos elegir qué hacemos con ello. Y en esa elección está la libertad más grande: transformar el dolor en fuerza, la herida en sabiduría, la caída en servicio. El dolor nunca desaparecerá del todo, pero si aprendes a trabajarlo con esta mirada, ya no será un peso que te hunde, sino un fuego que te forja. El mensaje de los estoicos es claro: el dolor no es el fin, sino el comienzo de la fortaleza. Epicteto, Séneca y Marco Aurelio nos recuerdan que lo que parece destrucción puede ser, en realidad, formación. No podemos elegir una vida sin heridas, pero sí podemos elegir qué hacer con ellas. Si este video te dio nuevas herramientas, suscríbete a Dentro de la Tormenta, dale like y compártelo con alguien que hoy necesita transformar su dolor en fuerza. Nunca sabes si tus palabras serán la chispa que otro necesita para levantarse.